Vamos a buscar Isaías 53. Yo titulé este mensaje, ¡Aleluya! Resucitó. Pero antes de decir aleluya, resucitó, pasó algo. Y ese algo es lo que vamos a ver y lo que Isaías nos dice en Isaías 53. Dice la palabra del Señor. Me pongo mis lentes porque no veo. Dice la palabra del Señor: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Bendito eres, Señor. Gracias te damos, Padre, por tu palabra, Señor. Gracias por tu amor, oh Dios. Gracias por tu misericordia. Gracias por el sacrificio, Jesús, hecho allí en la cruz. Gracias, Señor, por quitar mi pecado. Gracias, Señor, por quitar el pecado de la humanidad, por justificarnos, por redimirnos. Oh Señor, gracias por resucitar, para entregarnos a nosotros vida nueva, vida eterna. Aleluya. Gracias por los beneficios, aleluya, de tu salvación, Padre. Oh, gracias por el ministerio de los ángeles a favor nuestro en esta tu casa, Señor, en cada uno de nuestros hermanos, Señor. Que tu palabra, oh Dios, haya cabida en nuestras mentes y corazones para honra y gloria tuya, Dios. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Gloria sea al Señor. Mire, el profeta Isaías, Jehová le había revelado una profecía mesiánica, porque Isaías, el escritor de este mismo libro, era un profeta de Dios, llamado por Dios. Y este profeta del Antiguo Testamento profetizó, mire, 700 años antes del nacimiento de Jesús, sobre lo que iba a ocurrir con Jesucristo. Él lo profetizó 700 años antes. Y cuando nosotros leemos en el primer versículo, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Quién cree? Decía el profeta. Este anuncio era la misma profecía que él estaba dando. ¿Quién cree esta profecía? ¿Quién la cree? Pero se necesitaba fe para creerle al anuncio que Dios le había revelado a este profeta. Se tenía que ver con los ojos de la fe, y muchos no creyeron. Y muchos no creyeron. Y hoy en día muchos todavía no creen en este anuncio. Dice la palabra: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él,
ni hermosura le veremos más sin atractivo para que le deseemos. ¿Quién era ese renuevo que estaba profetizando Isaías? Era el mismo Jesús. Jesús era el renuevo de la casa de David y que iba a llegar a ser la raíz, el tronco, el árbol para salvación. Y dice la palabra allí, no hay parecer en él. ¿Se refiere a qué? A sus sufrimientos que Jesús tuvo en la cruz del Calvario. Usted sabe la historia. Le dieron latigazos hasta nomás, le pusieron una corona de espinas, le escupieron, lo golpearon, lo patearon, hicieron con Jesucristo porque no creían en él. Y la palabra dice aquí, dice que este es uno de los pasajes que proyecta y presenta en realidad todo lo que Jesús iba a pasar. No había parecer en él. Si usted vio la película de Mel Gibson, todavía dice que se quedó corta cuando usted vio cómo salía la carne cuando le daban latigazo a Jesús y quedó todo latigado allí, su carne. Pero dice que no había atractivo, perdió su atractivo Jesús. ¿Por culpa de quién? Diga, mía, porque a veces decimos de nosotros, no, mía, por mi pecado perdió su parecer. Y sigue diciendo la palabra, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolor, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Los hombres lo mantenían distante, los que no creían. No quiero que se acerque ese Jesús. Fue menospreciado. Y póngase en ese lugar. ¿Cómo se siente usted cuando alguien lo desprecia a usted? ¿Cómo se sentiría? Que usted llega a un grupo y todo el mundo se va. Rechazado, no queremos estar contigo, porque algo raro o algún comentario extraño vas a decir, no nos caes bien. Entonces Jesús no vino para caer bien. Por eso fue despreciado. El liderazgo de Israel no le estimó. En aquel entonces el liderazgo del pueblo de Israel, los sacerdotes no estimaron a Jesús. Este puede ser un charlatán. Este no es el Mesías que estamos esperando. Él no era para esta persona el tipo de Mesías que ellos querían. Ellos querían un Mesías que viniera con espada y una corona para libertar el pueblo. Pero Jesús venía en humildad a libertar el pueblo, no de lo que ellos pensaban, sino de sus pecados. Para libertar al pueblo de Israel de sus pecados. Y a los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, le dio la potestad de ser hijos de Dios. Por ese rechazo de su pueblo Israel, entramos nosotros, los gentiles. Yo pensé que iba a gritar, que iba a aplaudir, que iba a hacer de todo. Por eso entramos nosotros, los gentiles, que no teníamos cabida allí. Mas a los que le recibieron y creen en su nombre le dio la potestad. Eso significa la autoridad, hermano. Y eso es lo que a veces nosotros no comprendemos, que somos hechos hijos de Dios. Usted no es cualquier cosa. Donde usted vaya, usted tiene que ir como hijo de Dios. Por ahí salen en las redes sociales con los cristianos. Usted cuando vaya a algún lugar, vístase como que va para una fiesta. Y a veces uno va al supermercado y va por ahí, uno va y que con su jean todo raro, así no, y que blanquito, así que se está blanqueando y todo. Pero y si nos ven los docentes de la escuela y que mire cómo anda. Y yo digo, no, a veces eso viene a la mente. Pues vaya a ese lugar,
como debe ser, porque usted es hijo de Dios. Gloria sea al Señor. Sigue diciendo el pasaje bíblico: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Como decía Claudio, hey, pero si yo no estaba ese tiempo allí. Él llevó su enfermedad. ¿Qué enfermedad usted tiene? Física, espiritual. Pues Jesús llevó la enfermedad espiritual. ¿Cuál era? El pecado. Llevó el pecado en sí mismo, el pecado de la humanidad, no el de Él, porque Él era libre de todo pecado. Pero también llevó las enfermedades físicas. Yo le decía esta semana que pasó a las profesoras del aula especial: este año tenemos que pocotón de muchachos con problemas. Y yo oré antes de que me dieran, cuando me dieron mi grupo, no los conocía, oro por mi consejería, Señor, porque ya me pusieron que este del aula especial, que este otro del aula especial, que este del otro especial, más los otros grupos del aula especial. Y yo oraba al Señor: Señor, yo no entiendo por qué están naciendo muchos niños con situaciones o discapacidad, o trastorno, como se llame. Pero tú lo puedes sanar. Tú puedes sanar al autista. Yo tengo un primo autista, tiene como 6, 7 años, mi primo. Y es difícil, es duro para los papás, porque es al extremo del asunto. Y yo le decía al Señor, y le decía a la profesora: yo creo que Dios lo puede sanar a ellos, pero como está el profesor de religión, que profe, olvídese. En el momento que Dios le diga a usted que ore por ellos, ore por esos muchachos. Porque Jesús llevó todas las enfermedades del ser humano en la cruz del Calvario. Es por eso. No que salió una enfermedad extraña, porque siempre andan saliendo enfermedades extrañas. Por esa enfermedad extraña Jesús también murió. No que ahora está volviendo, le decía yo a mi mamá: y que esta locura que está volviendo, y que el sarampión y ¿cuál es la otra? La tuberculosis. Y esto ya estaba controlado. Por esas enfermedades murió Cristo. Entonces nosotros como hijos de Dios debemos estar claros de cuál es nuestra posición en el reino de los cielos. Debemos saber eso. Entonces Jesús, para que nosotros fuéramos salvos, llevó todas nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Él llevó toda esa enfermedad para librarnos de las consecuencias de la enfermedad que sí carcome más rápido, que es el pecado. Para liberarnos de esa enfermedad. Sigue diciendo el pasaje: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Él fue herido por nuestras transgresiones, y ese fue el precio, y ese fue el pago. La cruz del Calvario. Meditemos. ¿Cuál fue mi pecado por el cual Cristo pagó? Ponga. Imagínense que Cristo está ahí en la cruz. Moriste por este pecado, por este pecador. Allí estuviste. Y de repente más tarde vino un mal pensamiento y pecamos, y también por ese moriste allí. Y puede ser que mañana o dentro de una semana pecamos, pero allí estuvo Jesús, perdonándonos.
Y ese fue el pago, la cruz, derramar su sangre por la redención suya y mía, por la redención de toda la humanidad. Porque Dios no quiere que ninguno se pierda. Ninguno. Mire que yo estaba meditando tanto, Dios, ninguno, eso incluye a los políticos corruptos. Porque Dios aquí no quiere que ninguno. ¿O usted quiere que Dios quiere que ellos no se salven? Dios quiere que se salven. Conste que no lo estoy justificando. El que justifica es Jesús. Jesús es ese Dios de amor. Justifica, quiero que cambien, pero si no cambia no puede hacer nada. Pero entonces, ¿a quién le corresponde? A nosotros, como le dije antes, que somos hijos de Dios, de llevar el mensaje de salvación. Soy sano de la terrible enfermedad del pecado. Gloria sea al Señor. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, en Jesús, el pecado de todos nosotros. Todos nos descarriamos. Mire, las ovejas, cuando no tienen un pastor que los guíe y los dirija, se pierden fácilmente. Sí, Señor. Hay gente que quiere vivir su vida cristiana sin la guía de un pastor. Se va por el camino que no es fácilmente, se descarría, se puede perder, porque para eso Dios puso, mire la simbología, por eso las ovejas tienen un pastor. Yo siempre comento esto cuando fuimos, creo que la segunda vez a Ecuador. Nos llevaron a Margarita, a Maylene y a mí por allá por unas montañas que no sé qué, nos iban a llevar a un lugar a desayunar. Y cuando yo veo el espectáculo que viene el pocotón de ovejas y que ¡wow, Dios! Y venía una pastora con su cayado dirigiendo a las ovejas. Y las ovejas la seguían a ella porque esa era su pastora. Escuchaban las ovejas la voz de su pastor y qué impresionante fue eso para mí, porque de allí sale la enseñanza del pastor de una iglesia dirigiendo a sus ovejas que se dejan guiar. Porque hay cosas que usted dirá, es que yo pienso que no es así, no me gusta. Y el pastor es el pastor, para eso lo puso Dios. Usted es la oveja, yo también. Hay cosas que no nos gustan porque somos seres humanos. Pero uno tiene que hacer caso y ser obediente. Decía un coreano colombiano, el problema de la humanidad es que no hace caso. Nosotros como ovejas debemos hacer caso, no desviarnos del camino correcto. Por eso Jesús dijo, él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Jesús. No hay otro camino. Y la gente anda por este otro camino y por acá y por allá, porque este camino es más fácil. Aquí hay un atajo, me voy por acá. Porque nosotros conocemos atajos, ¿cierto? Los que manejan, los que tienen carro, me voy por aquí. Yo he visto, me monto en el carro y que voy por acá, que esto es algo más rápido. ¡Qué bien! Cuando nosotros caminamos, por ejemplo, para ir para mi casa, hay atajos para ir a mi casa y llegar más rápido, caminando, donde el bus te deja. Puedo dar toda la vuelta o irme por un caminito secreto, subo una escalera y llego a mi casa. Pero Jesús no agarró ningún atajo para salvarlo a usted y a mí. Tuvo que caminar el camino legal que el mismo Padre le había dicho. No hubo atajos para Jesús.
El hombre no puede llegar a Dios por su propio camino, por sus propios medios. Mira, ahí todavía hay gente que piensa que ellos pueden conocer a Dios por sus propios medios, buscándolo por su propio camino. No puede. La Biblia es clara, Jesús es el camino, listo. Voy a buscar a esta persona, voy a consultar al adivino, a la bruja, para que me diga. No es el camino, porque va a traer más maldición a su vida. Tiene que creer en el camino que es Jesús. Amén. Todos nosotros, hermanos, necesitamos el toque de Dios y reconocer que ese sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario me trae liberación, me trae beneficios, que es la salvación, y con esa salvación hay un sinnúmero de cosas más que a veces a nosotros se nos olvida. Dice el versículo 7, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus angustiadores enmudeció y no abrió su boca. Siempre se presentaban ofrendas de sacrificio, y la que más se presentaba eran las ovejas. Y por eso ese simbolismo lo tomó Jesús. Él fue la oveja. Él como oveja fue la ofrenda delante de Dios Padre por usted y por mí. Aquí estoy. Yo voy a ese sacrificio porque tú quieres traer, Padre, tener esa comunión que había antes, que Adán tenía con Dios, esa comunión y esa paz que perdió Adán. Jesús dijo, yo voy a hacer la ofrenda para traer nuevamente la comunión de Dios con el hombre y para que él tenga paz. Y Jesús se presenta como ofrenda, como cordero, como dijo Juan el Bautista, aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan lo había reconocido. Él era la ofrenda, Él era el Mesías prometido, Él era el Mesías que Isaías había profetizado 700 años atrás. Había llegado a salvar a la humanidad, había llegado la ofrenda para el sacrificio por nuestros pecados. Dice, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos en su sepultura. Y aquí están hablando de Jesús. Se dispuso con los impíos en su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Refiriéndose a José de Arimatea. No. Aquí hay un sepulcro que yo mismo compré, lo vamos a poner ahí, y se cumple la profecía. Toda esta profecía se cumplió. Y por la rebelión de mi pueblo, y se dispuso con los impíos en su sepultura, mas con los ricos en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Hermano, ¿qué debemos estar claros? Que Jesús nunca tuvo un engaño en su boca. Que Jesús siempre nos demostró y nos está demostrando en la actualidad su amor a pesar de nosotros mismos, demostrando su fidelidad cada mañana, demostrando su misericordia cada mañana. Y por eso nosotros debemos estar agradecidos con el Señor, alabarle, glorificarle todos los días por lo que ha hecho en la cruz del Calvario. Y sigue diciendo Isaías en el versículo 10, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días. Y cuando dice vivirá por largos días, se está refiriendo a que Jesús iba a resucitar por la humanidad. Vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano
prosperada. La gran victoria que ganó Jesús en el Calvario, aleluya, se evidencia todo lo que hizo en su resurrección, lo que él había prometido, que resucitaría al tercer día. Y cuando nosotros vamos un momentito a Mateo, capítulo 28, miren lo poderoso de este pasaje, que es el que más me gusta de todos los 4 evangelios. San Mateo 28, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto. Terremoto. Cuando Cristo murió también hubo un terremoto, evidenciando que él era el Hijo de Dios. Dice, ay Dios, hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Bajó un ángel del cielo, hubo un gran terremoto y la piedra que cubría la tumba se tuvo que remover y el ángel se sentó. Aleluya. Y ahí estaba Dios evidenciando: mi hijo resucitó, mi hijo, el cual murió en la cruz del Calvario por ti, por mí, por la humanidad, resucitó como él lo prometió. Oh, Shatarimatoya, aleluya. Y se sentó sobre esa piedra y dice, su aspecto era como un relámpago. Dios mío, ¿ha visto los relámpagos? Y su vestido blanco como la nieve, hablando del ángel. Y de mí y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Eso que estoy diciendo está en la profecía de Isaías, que Jesús viviría por largos días. O sea, se refería a su resurrección. Y esos guardas o guardias vieron a los ángeles, literalmente tuvieron miedo, y dice la Biblia, quedaron como muertos. Yo me supongo que quedaron viendo al ángel. Viendo al ángel, dice, más el ángel respondiendo, porque estaban las mujeres allí, digo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Las mujeres iban a la tumba a llevar especias aromáticas y fueron a la tumba a ver el cuerpo de Jesús, pero se encontraron que no estaba. En la tumba no estaba Jesús. Aleluya, ya había resucitado. Gloria sea al Señor. No está aquí, pues ha resucitado como dijo el mismo Jesús. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Y pronto, y decía a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí que va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús le dijo, no temáis, y dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y me verán. Mira, fue tanto lo que le demostró Jesús, las evidencias: la tumba vacía, los lienzos allí puestos, el sudario allí puesto acomodado. Se le presenta el mismo Jesús a estas mujeres y a los discípulos, díganle que nos vamos a encontrar allá en Galilea. Y se fueron corriendo a avisarle. Y voy a saltarme unos pedazos ahí. Pero la resurrección de Jesús nos está diciendo a nosotros que Él cumplió lo que había profetizado Isaías por amor a nosotros.
y que todo no quedó allí. Porque cuando él dice, ve y diles a los discípulos que yo resucité, se fueron corriendo. Y dice Mateo 28:16, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Le adoraron varios porque habían creído el mensaje de él mismo. Él ha resucitado. Pero como siempre, en la humanidad hay gente que duda. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad, o sea, toda autoridad me está dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La resurrección trajo una comisión para todos nosotros. Por tanto, y hace discípulos a todas las naciones. ¿Y qué tenemos que hacer? Predicar esto, la buena nueva de salvación, lo que hizo Jesús por la humanidad. Que algunos van a dudar, sí, pero eso no es problema suyo, ni mío. Dios va a tratar con esa persona. Nos corresponde predicar a nosotros. Y yo siempre digo que aparte de predicar como hace Claudio y comitiva en el Parque Fouillet, usted tiene un lugar de trabajo, usted tiene sus vecinitos y su propia familia. En el caso de nosotros los docentes, que predicarle a los alumnos de nosotros. Y mire, uno se encuentra, el lunes que me tocó consejería, le estaba predicando a los muchachos y uno se encuentra que hay muchachos que ni saben quién es Jesús. Y tuve que predicarle a los muchachos. Y yo en mi mural tengo Jesús el camino, la verdad y la vida. Y vamos a tratar ese versículo. Y mañana me toca el acto cívico a mi consejería. Y ya le saqué Salmo 34, esa es la invocación religiosa. Usted la va a leer, ya se la envía al muchacho. Porque es eso, predicarle lo que hizo Jesús por ellos, por nosotros. Nosotros tenemos una gran responsabilidad. Y decirme, ay no, es que yo no me voy a subir al bus, yo no le estoy mandando a subirse a un bus. Ay no, es que a mí no me gusta el parque. No le estoy mandando al parque. Simple y sencillamente usted tiene un lugar de trabajo. Los que trabajamos, los que están pensionados y jubilados. Algunos se van en su equipo de los ancianitos de paseo, predíquenle en el paseo acerca de Jesús. Y Dios siempre va a poner una persona, siempre. Usted está en la barbería, ayer en la barbería llegó una venezolana con un niño, fue a cortar el cabello un poco, y ella dice, ay señor, mire que mi hijo, su niño hiperactivo. Y entonces tuve que dar una clase de hiperactividad allí a ella. Porque es difícil que tengas familia en Venezuela y estés acá con otro muchacho y tienes otro muchacho allá. Difícil, ¿no? Entonces, siempre Dios pone personas, estudiantes, niños, hombres, mujeres, ancianos, para que usted le predique. ¿Por qué? Porque nuestra responsabilidad fue la gran comisión que Jesús dejó después que Él resucitó, que prediquemos las buenas nuevas de salvación, que hagamos con este grupo de gente que cuando vieron a Jesús resucitado, le adoraron. No hagamos como el otro grupo que dudaron. Jesús resucitó por usted y por mí. Y de allí, de ese gran sacrificio, vienen los beneficios de la salvación. Usted tiene autoridad para predicar, tiene autoridad para poner las manos sobre los enfermos y que sean sanados. Usted mismo cree en el nombre de Jesús.
Usted tiene autoridad de cambiar situaciones porque usted es el Hijo de Dios. Somos los hijos de Dios. Tenemos la autoridad. En la madrugada estaba orando al Señor, Señor, y ya termino aquí. Esto es un desastre político lo que tenemos ahorita mismo. Y ya mañana es 1 de abril, solamente queda un mes para las elecciones. Y no se ve como una luz. Mi percepción con usted, no se ve como una luz. No sabemos por quién vamos a votar para presidente. Si se oyen muchos escándalos de corrupción y siguen saliendo un pocotón de cosas en las redes sociales. Señor, le decía yo, no quiero que nuestro país se venga abajo. Sin embargo, hubo una palabra hace 2 domingos que el Señor decía que le correspondiera al pueblo tomar decisiones correctas. Lo estoy diciendo en estas palabras, decisiones correctas. No porque usted y yo seamos afines a un partido y ese partido tenga un mal representante a candidato a la presidencia, tengo que votar por él. Negativo, usted sea dirigido por Dios y vote correctamente, haga lo correcto. Es necesario que los líderes políticos se arrepientan de sus pecados y conozcan al Señor. Alguien tiene que hablar. Alguien tiene que lo tirar ahí, pero yo no puedo llegar a esa persona. Alguien ore a Dios, alguien tiene que hablar, alguien le tiene que decir, alguien tiene que dar una profecía. O si es que ya la tiene y Dios se la dio y no la está diciendo. Pero alguien tiene que dar la palabra de Dios para que nuestro país sea prosperado en el camino del Señor. Hermano, usted y yo estamos en la casa del Señor, hemos venido a adorarle, a glorificarle a Él por todo lo que Él hizo en la cruz del Calvario y por haber resucitado y cumplir su plan de salvación como el Padre se lo había dicho a Jesús. ¿Se puede poner de pie, por favor, y vamos a adorar al Señor?